Las proteínas son macromoléculas que se encuentran en las células. Estas coordinan múltiples funciones vitales. También son conocidas como polipéptidos y estas se encuentran en toda la materia viva. Buenas tardes, mi nombre es Marisol Izarraga Crespo, nosotros somos el equipo número 4 y el día de hoy les hablaremos acerca de la estructura primaria de las proteínas. Mi equipo está conformado por... Hola, mi nombre es Litsi Cecilia López Arellanes y soy integrante del equipo 4. Mario Antonio Ramírez Hernández. La estructura de moléculas grandes, como son las proteínas, pueden describirse según varios niveles de complejidad. Actualmente existen 4 niveles de estructura de las proteínas. En el número 1 tenemos a la estructura primaria, que es una descripción de todos los enlaces covalentes, principalmente enlaces peptídicos y puentes. En esta imagen les mostramos de manera visual los diferentes niveles de estructura de las proteínas que mencionamos anteriormente. En el número 1 tenemos la estructura primaria, que son los residuos de los aminoácidos. En el número 2 tenemos la estructura secundaria, que es una hélice, o mejor dicho su nombre, una alfa hélice o hélice alfa, que esta es una forma de organizar los péptidos comunes a diferentes proteínas. Tiene una forma helicoidal, como su nombre lo dice, y ayuda a la proteína a tener su forma final adecuada y a poder seguir con su función correctamente. En tercer lugar tenemos a la estructura terciaria, que es una cadena polipeptídica, y en cuarto lugar tenemos a la estructura cuaternaria, que son las subunidades ensambladas. Como se mencionó anteriormente, cada tipo de proteína tiene una secuencia de aminoácidos únicos que le confieren una estructura tridimensional particular. Esta estructura es a la que a su vez le confiere una función única. Por eso mismo, la importancia de la estructura primaria o la secuencia de aminoácidos de una proteína. No olvidemos que las proteínas con funciones diferentes siempre tienen secuencias de aminoácidos diferentes. Recordemos que la estructura primaria es simplemente la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica. En este ejemplo usaremos la hormona insulina. Usamos la molécula de insulina de una vaca porque su estructura es semejante a la de una persona. Entonces, la hormona de insulina tiene dos cadenas polipeptídicas, A y B. Cada cadena tiene su propio conjunto de aminoácidos, ensamblados en un orden determinado. Es decir, la secuencia de la cadena A comienza con una glicina en el extremo N-terminal y acaba con una asparagina en el extremo C-terminal y es diferente a la secuencia de la cadena B. Lo podemos ver visualmente en la imagen cómo se representa. En la cadena A iniciamos con glicina en el extremo N-terminal y terminamos con asparagina en el extremo C-terminal. La secuencia de una proteína se determina con el ADN del gen que la codifica o que codifica una parte en el caso de una proteína con varias subunidades. Un cambio en la secuencia de ADN del gen puede modificar la secuencia de aminoácidos de la proteína, incluso cambiar tan solo un aminoácido en la secuencia de una proteína puede afectar la estructura y la función general
de ella misma. Espectrometría de masas. En el año 1897, el físico Thomson realizó experimentos con rayos catódicos con el fin de estudiar la naturaleza de estos. Mediante estos experimentos descubre que dicho rayo se compone por partículas cargadas negativamente, las cuales los llama corpúsculos, que ahora nosotros en la actualidad sabemos que esos corpúsculos son los electrones. Y al analizar la trayectoria del haz en presencia de un campo magnético, calcula la relación masa-carga para dichas partículas. En la actualidad, la relación masa-carga es el fundamento de la espectrometría de masas, una de las técnicas de elucidación estructural que es muy importante en la química. En esta muestra de composición desconocida es ionizada para luego atravesar campos magnéticos o eléctricos, lo cual causa la separación de los iones de acuerdo con dicha relación. Esto genera un espectro de masas que es característico para cada molécula y que además brinda información acerca de la composición isotópica de la misma. En la espectrometría de masas es posible realizar una separación e identificación de moléculas a través de la relación que existe entre masa-carga de las mismas. Estas se pueden encontrar en una matriz líquida, puede ser sólida o puede ser gaseosa. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, para poder encontrar dicha relación es necesario que se generen fragmentos cargados, lo cual ocurre al darse la ionización de las moléculas en dicha muestra. Las adaptaciones modernas de la espectrometría de masas constituye una importante alternativa a los métodos de secuencia. La espectrometría de masas proporciona una medida muy exacta de la masa molecular de la proteína. Las moléculas a analizar nos referimos a ellas como analitos. Los analitos es un término que se utiliza mucho en la química analítica o en el análisis químico, donde hace referencia a una sustancia que puede ser un ion, un elemento, incluso un compuesto que posee un interés en nuestra muestra, pues esa es la parte que nosotros queremos analizar. La espectrometría de masas proporciona una gran cantidad de información para la investigación. Como les había comentado antes, es súper importante para la química. La determinación precisa de la masa molecular de una proteína es uno de los parámetros críticos para poder conocerla y para poder identificarla. Como les comentaba, la espectrometría de masa se ha venido utilizando durante muchísimos años, pero esta no podía aplicarse a macromoléculas como eran las proteínas y los ácidos nucleicos, ya que las medidas de masa-carga se realizan sobre moléculas en fase gaseosa. Entonces, el calentamiento u otros tratamientos para llevar a la macromolécula a la fase gaseosa causaban rápidamente su descomposición, entonces eso pues realmente no nos conviene. Pero en el año 1988 se desarrollaron dos técnicas para la espectrometría aplicada en macromoléculas. La primera técnica es la espectrometría de masas de desorción ionización por láser asistida por matriz, MALDI-MS. Las proteínas se colocan dentro de una matriz capaz de absorber la luz con un punto corto de luz láser. Las proteínas se ionizan y a continuación se absorben de la matriz hacia el sistema vacío. Y el segundo es la espectrometría de masas de ionización por electrospray. Este fuerza a las macromoléculas en disolución a pasar de fase líquida a la fase gaseosa directamente. Síntesis química de péptidos y proteínas pequeñas. Existen tres maneras de sintetizar un péptido: por purificación del tejido, mediante ingeniería genética y síntesis química directa, siendo la síntesis química directa la opción más utilizada en la mayoría de los casos. La complejidad de las proteínas hace que las estrategias sintéticas tradicionales de la química orgánica no sean prácticas para péptidos de más de 4 a 5 aminoácidos. El principal avance en esta tecnología fue protagonizado por Bunch en 1962. Su innovación consistía en mantener un extremo del péptido fijo a un soporte sólido. El soporte es un polímero insoluble, resina, contenido dentro de una columna, similar a los procesos cromatográficos. El péptido se construye en este soporte adicionando
aminoácido por aminoácido, utilizando un conjunto de reacciones estándar que siguen un ciclo repetitivo. En cada paso del ciclo, grupos protectores bloquean las reacciones químicas no deseadas. En la actualidad, la tecnología para la síntesis química de péptidos se ha automatizado. Los procedimientos químicos se han optimizado para permitir la síntesis de proteínas de 100 aminoácidos en unos pocos días con rendimiento razonable. Comparado con los procesos biológicos, una proteína de la misma longitud sería sintetizada en solo 5 segundos por una célula bacteriana. La secuencia de aminoácidos proporciona información bioquímica importante. El conocimiento de la secuencia de aminoácidos de una proteína puede proporcionar datos acerca de su estructura tridimensional y función, su localización celular y su evolución. Gran parte de deducciones provienen de la búsqueda de similitudes entre una proteína de interés y otras de secuencia ya conocida. Ciertas secuencias de aminoácidos sirven con frecuencia como señales que determinan la localización celular, la modificación química y la vida media de una proteína. Las señales especiales son situadas normalmente en el extremo amino. Sirven para dirigir ciertas proteínas hacia la exportación extracelular, mientras que otras proteínas tienen marcas para su distribución hacia el núcleo, la superficie nuclear, el citosol u otras localizaciones celulares. Las secuencias de proteínas permiten deducir la historia de la vida en la Tierra. La simple cadena de letras con la que se simboliza la secuencia de aminoácidos de una proteína contiene una sorprendente cantidad de información. Uno de los principales empeños de los bioquímicos ha sido el desarrollo de métodos más potentes para la extracción de información a partir de ellas. El análisis de la información disponible en muchas y continuamente crecientes bases de datos biológicos ha dado lugar al nuevo campo de la bioinformática. Toda función proteica reside en su estructura tridimensional, que a su vez viene determinada principalmente por su estructura primaria. De este modo, la información bioquímica deducible de una secuencia proteica solo está limitada por nuestro grado de comprensión de los principios estructurales y funcionales. La constante evolución de las herramientas bioinformáticas hace posible la identificación de segmentos funcionales y nuevas proteínas, y sirve de soporte para el establecimiento de sus relaciones secuenciales y estructurales con proteínas ya presentes en las bases de datos. Desde otra perspectiva, las secuencias de proteínas aportan datos acerca de la propia evolución de las proteínas y, en último término, de la evolución de la vida en el planeta. Las secuencias de proteínas permiten deducir la historia de la vida en la Tierra. La simple cadena de letras con la que se simboliza la secuencia de aminoácidos de una proteína contiene una sorprendente cantidad de información. Al incrementarse el número de secuencias proteicas disponibles, uno de los principales empeños de los bioquímicos ha sido el desarrollo de métodos más potentes para la extracción de información a partir de ellas. Toda función proteica reside en su estructura tridimensional, que a su vez viene determinada principalmente por su estructura primaria. De este modo, la información bioquímica deducible de una secuencia proteica solo está limitada por nuestro grado de comprensión de los principios estructurales y funcionales. La paternidad del campo de la evolución molecular se suele adjudicar a Emile Durkheim y Linus Pauling, cuyos trabajos de mediados de la década de 1960 fueron pioneros en el uso de secuencias de nucleótidos y proteínas para el uso de la evolución. El punto de partida es engañosamente claro y simple. Si dos organismos están estrechamente relacionados, las secuencias de sus genes y proteínas serán muy similares. Las secuencias son cada vez más divergentes al aumentar la distancia evolutiva entre dos organismos. Este punto de vista empezó a dar frutos en los años de 1970, cuando Carl Woese utilizó secuencias de RNA ribosómico para definir las arqueobacterias como un grupo de organismos distintos de otras bacterias y de los eucariotas. Las secuencias de proteínas ofrecen oportunidad de refinar
en profundidad la información disponible. Gracias a los proyectos Genoma que investigan organismos que van desde bacterias a humanos, el número de secuencias disponibles crece en una enorme velocidad. Esta información sirve para la historia biológica. Los residuos aminoácidos esenciales para la actividad de una determinada proteína se conservan a lo largo del tiempo evolutivo. Aquellos residuos menos importantes para la función pueden sufrir ciertas variaciones durante la historia. Esto quiere decir que puede haber situaciones de aminoácidos y estas variaciones pueden proporcionar la información necesaria para trazar el camino evolutivo. Pero sin embargo, las situaciones de aminoácidos no se producen siempre al azar. En ciertas posiciones de la estructura primaria, la necesidad de mantenerla en función puede implicar que tan solo sean tolerables algunas situaciones de aminoácidos concretos. Algunas proteínas tienen números mayores de residuos de aminoácidos variables que otras. Por estas y otras razones, proteínas diferentes pueden evolucionar a velocidades distintas. El estudio de la evolución molecular suele concentrarse en familias de proteínas estrechamente relacionadas. Los miembros de la familia son proteínas homólogas. Si dos proteínas de una misma familia se encuentran en la misma especie, nos referimos a ella como parálogos.